gran amigo Fabricio Cheiro. Bienvenido, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Sí, la verdad que nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Es un Hola gusto. Patricio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Les cuento a quienes no lo conozcan a Fabricio que él es concejal por Juntos por el Cambio, específicamente por la coalición cívica en José Cepaz. Es un militante histórico del distrito de ese partido y también por eso tiene mil anécdotas sobre cómo es militar en José Cepaz, así que por eso también te doy la bienvenida nuevamente, Fabricio, y me gustaría que nos cuentes a toda la audiencia de FM Symphony quién es Fabricio Cheiro y por qué hace política en un distrito como José Cepaz. Bueno, me llamo Fabricio Cheiro, soy concejal de la coalición cívica, milito desde el 2005 en la coalición, soy abogado, resido en la UBA y creo que fundamentalmente milito porque creo que podemos cambiar, creo que puede haber otra realidad y me parece que si uno cree que puede haber otra realidad, bueno, hay que levantarse y ponerse a construirla, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ignacio. Sí, Fabricio, te he visto haciendo en un reportaje que estuviste hablando acerca de una especie de estadística de la cantidad de gente que vive en José Cepaz, que trabaja, que tiene planes, que está buscando trabajo. ¿Nos podés contar un poco los resultados de tus estudios al respecto? Sí, nosotros vemos que tenemos un distrito en donde el 60% de la gente que habita en José Cepaz depende de algún tipo de ingreso que proviene del Estado. Ya sea algún plan, IFE, alguna pensión por discapacidad, y realmente vemos que es un número demasiado abultado, digamos, y que además de eso no ha ido modificándose, digamos, con el pasar de los años. No es que tenemos una crisis y, digamos, se eleva hasta el 60%, sino que lo tenemos de manera constante hace aproximadamente 15, 16 años. Y eso es una cuestión tremenda. ¿Esa cifra incluye jubilados? Esa cifra incluye también a los jubilados, sí. ¿Qué porcentaje hay entre jubilados y los que perciben algún otro tipo de ingresos? Los jubilados, por lo que nosotros teníamos, estaban más o menos en el 20% del total que teníamos. Y la cifra de discapacidad es alta. Es alta y además va aumentando de manera constante. Y es una cosa que se puede observar muchísimo con, por ejemplo, los pasajes, digamos, sociales, digamos, por discapacidad, es muy elevado. Tanto así que, por ejemplo, para poder obtener digamos, un pase de discapacidad o algún tipo de comprobante por parte del municipio, puede llegar a tardarse más de 6 meses en hacer el trámite. Fabricio, vos sabés que me ha llamado la atención hace un tiempito atrás cuando en una universidad pública que se inauguró, que fue nuestro presidente, decía universidad pública y tenía el nombre de Mario Ishi dentro de la universidad. A lo cual, aquellos que quizás conozcamos lo que es la realidad de lo que es el conurbano, ¿cómo es Mario Ishi como gobernante? ¿Es una persona admirable? Bueno, yo creo que decir si el intendente es admirable o no, creo que hay que tomarlo con un pequeño párrafo, y es volver a revivir al intendente parado afuera un día de noche, rodeado de algunos funcionarios y de los ambulancieros, diciendo que él los tuvo que cubrir por una cuestión de que se transportaba falopa en las ambulancias. Y creo que ahí está la respuesta. Claro, y aparte falopa no es un sinónimo de baja calidad, sino que estamos hablando aquí de estupefacientes. Bueno, él después en algún momento intentó, cuando nuestra concejal Gina Chavero en su momento le inició el juicio político, el pedido de juicio político dentro, digamos, del Consejo Deliberante de José Cepaz, él adujo que falopa en realidad era Remedios, cuando la realidad es que sabemos que no es así. Pero me parece que eso es, digamos, es una manera de poder ejemplificarlo a él. ¿Se vive en las calles eso? ¿Es tan desgobierno? ¿Es tan el lejano oeste en ese sentido?
Yo creo que para poder definir a José Cepaz, hace falta solamente pensar en Formosa. Creo que José Cepaz y Formosa son muy parecidas. Creo que no llegamos al punto, digamos, de una dictadura estricta, como lo es Formosa, porque estamos cerca de la capital federal. Y hay cosas que salen, digamos, a la luz a través de los medios de comunicación, de todo tipo. Entonces, eso hace que no seamos, digamos, una Formosa perfecta. Pero después, en la radiografía socioeconómica, somos Formosa. En el ejercicio del poder, te diría que en un 90% somos Formosa. Y me parece que es la mejor manera de poder pensar un distrito como el nuestro dentro de la primera sección electoral o dentro de Buenos Aires. Lo cual es terrible, porque estamos hablando que estamos a 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero así es como se manejan las cosas en José Cepaz. Sabiendo también, perdón, Fabri, que si hay un 60% de niños pobres en la Argentina, el número de José Cepaz es aún mayor, ¿no? Es aún mayor, y además nosotros tenemos dos cosas. Una, tenemos una gran población, digamos, extranjera, en donde nosotros recibimos muchísima cantidad, en primer lugar, de inmigrantes dentro de la propia Argentina, y también, digamos, de países limítrofes como Paraguay o Bolivia. Y además de eso, también tenemos un rasgo que es muy distintivo, que somos una población en un permanente crecimiento, en donde muchas veces es difícil mantener estos porcentajes de los que hablábamos del 60% de la población. Es posible que por momentos sea mucho más alto, porque hoy estamos poblacionalmente no en los 220.000 que reflejaba el censo anterior, sino que estaremos más cerca de los 450 a 500.000 personas. Claro, es una barbaridad, sí. Como Tigre. Claro. Sí, pero aparte de duplicarse en 10 años es una locura. Es una locura y tiene que ver en parte con, digamos, con los planes federales de vivienda que se hicieron en José Cepaz, pero también con haber sido un lugar barato para poder comprar terrenos y poder recibir esa cantidad de gente. José Cepaz, cuando yo era chico, era la mitad, no existía de lo que existe hoy. Entonces vemos cómo territorialmente José Cepaz ha crecido de una manera feroz hacia los costados, tanto así que hoy estamos casi sin terrenos baldíos. Incluso los que están cercanos a los lugares de Pilar, ¿no? Que antes era una zona de campo eso. Fabricio, una de las ideas que se tiene respecto de Formosa y respecto a algunas otras localidades del norte es que al haber mucha desocupación y demás, empezaron a repartir planes de discapacidad como quien reparte dinero. Es decir, la figura para repartir dinero era, bueno, te declaro discapacitado. Existe la idea de que la cantidad de discapacitados que hay en nuestro país no tiene nada que ver con la cantidad de discapacitados que cobran pensiones, lo cual es una distorsión enorme porque siempre es la misma torta y no es lo mismo ser un discapacitado real y tener que andar repartiendo la torta con alguien que no es discapacitado real y estamos todos yendo a buscar entre los jubilados, los que reciben algún tipo de plan y los inválidos truchos, digo, tener que repartir entre todos. Digo, tu idea en José Cepaz es que hay muchos discapacitados que no lo son realmente. Una buena respuesta a eso es: hay que subir al colectivo y hacer un viaje de, no sé, 2 kilómetros. Y te vas a dar cuenta la cantidad de personas que suben con el pase de discapacidad. Y hay personas que no tienen ninguna cuestión visible al menos. Y te diría que muchas veces pasa que cuando uno sube a un colectivo y viaja en el colectivo, va a ver que cada parada o cada 2 paradas va a haber una persona que es discapacitada y va a subir mostrando su pase. ¿Sabes que el porcentaje que exige el ANSES para que una persona sea declarada discapacitada es una discapacidad del 66%? Sí, para que alguien entienda lo que significa una discapacidad del 66%, es una discapacidad enorme. Incluso, claro, es inhabilitante para poder trabajar.
pero para que te des una idea de lo que significa, digo, porque yo lo he visto en la ANSES, personas con síndrome de Down a veces no dan el 66%. ¿Me seguís? Es decir, tener síndrome de Down no da de por sí un 66%. Sí. Si una persona con síndrome de Down no da el 66%, esa persona que se sube al colectivo, ¿qué tiene? Lamentablemente uno va naturalizando esas cuestiones porque se ha acostumbrado, y eso es con lo que hay que luchar, no normalizar que haya una sociedad que vaya a ser estrictamente dependiente del Estado, en cualquiera de todas sus formas. Pero también es importante destacar que no hay, digamos, en José C. Paz una producción industrial, no hay un gran centro comercial para que pueda absorber algo más de lo que absorbe hoy. Y hoy, teniendo una población de casi 450, 500.000 personas, que no haya eso, si no hubiera ese tipo de prestaciones, el distrito estallaría, lamentablemente. Y ahí estamos viendo cómo hay una complicidad de la política, o de parte de la política, para poder sostener a toda esa cantidad de personas, digamos, simplemente con planes sociales. Fabricio, sí. Te llevo al plano político, incluso al político partidario, que es cómo ves al oficialismo en estos momentos, por esta pelea que tienen entre Fernández y Fernández, y el rumbo que está llevando adelante el país, y cómo ves a la oposición, digamos, porque todo esto genera una cantidad de angustia enorme, que es, nuestro país está mal, estamos en una situación espantosa, cada vez tenemos más pobres, cada vez hay más inflación, cada vez hay menos gente que puede acceder a lugares de trabajo, y uno mira al horizonte, y cuando mira al horizonte no ve algo claro. Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros como país estamos viviendo un momento de desgobierno absoluto. Creo que la Argentina hoy no la gobierna nadie, no la gobierna Alberto, no la gobierna Cristina, y esto está generando, digamos, una enorme preocupación, porque vos te encontrás todos los días con una inflación que va comiendo tus ingresos, que hay, digamos, lamentablemente, una precarización desde lo laboral, que los ingresos que se van obteniendo a través de, digamos, ya no alcanzan para que vos puedas vivir con dignidad como antes. Y creo hoy que esto está generando un gran problema para los, digamos, para la gente. Y además, el oficialismo no está pudiendo generar condiciones de gobierno estables, y hoy, lamentablemente, la Argentina está pasando un momento terrible, porque creo que las peleas adentro del propio régimen, adentro del propio Frente de Todos, están casi incapacitando a la Argentina de poder tener una salida. Y eso es grave, porque y también hace poco lo discutía con alguien de Juntos por el Cambio. La gente no solamente se va del país, los jóvenes no solamente se van del país por el kirchnerismo, también se van por toda la clase política. Porque todos tenemos que dar una respuesta que sea acorde a lo que el país está necesitando. Y la gente hoy está necesitando que nosotros empecemos a hablar de qué futuro vamos a delinear de cara a lo que viene. ¿Cuáles son los planes que nosotros tenemos para el 2023? Entonces, tenemos que volver a generar esperanza, porque hoy Alberto Fernández no puede dominar ni siquiera quién es el secretario de Energía, no pueden ni siquiera diagramar cómo se maneja y cómo se lleva adelante un gasoducto. Entonces, esto es perjudicial, y nosotros tenemos que ofrecer, digamos, algo distinto. Lamentablemente lo que vemos es que la Argentina tiene algunas condiciones que están siendo desaprovechadas. ¿Y cuánto más vamos a desaprovechar? ¿Cuánto más vamos a desaprovechar? Y eso es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer. Te pregunto, Fabri, también, porque desde aquellas manzaneras de Duhalde, allá por los 90,
siguiendo a lo largo de todo el siglo XXI, nos encontramos con que tenemos un par de generaciones ya acostumbradas a la ayuda del Estado, a la ayuda directa del Estado a través de diferentes tipos de subsidios, lo cual hace de complemento de una actividad informal económica, y también lo que genera eso es pérdida de derechos del trabajador, ¿no? Porque al estar cada vez más gente en negro, lo que no se dan son los derechos laborales y las garantías que sufrieron la mayoría de los argentinos durante la pandemia, por ejemplo, al no estar protegidos. Entonces, sabiendo también que nosotros, si tenemos que recuperar una economía, la tenemos que recuperar a través de la base del esfuerzo, ¿no? Que el esfuerzo produzca riqueza y así sale adelante cualquier economía, de lo micro a lo macro. Entonces, y sabiendo también el panorama que vos nos pintaste en José C. Paz, que no es tan distinto a los de muchos barrios populares que tenemos en San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín y Tigre, que es el espectro de oyentes que tenemos en Radio Symphony a través de la 91.3. Lo que te quiero preguntar, y no es nada sencillo, ¿no? Y también lo dejo abierto a la opinión de Ignacio, es ¿cómo se reconstruye la cultura del trabajo? Yo creo que una forma de reconstruir la cultura del trabajo es volviendo a los más chicos, reformando la educación. Tiene que haber un pacto social y un pacto político, por supuesto, un acuerdo nacional en donde nosotros podamos decir, bueno, la educación tiene que estar orientada hacia determinado lugar en donde la Argentina va a estar como país, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Vamos hacia las tecnologías? ¿Qué tipo de trabajo vamos a tener en el futuro? Tiene que haber una planificación. Y cuando nosotros podamos empezar a acordar ese tipo de cosas, también tenemos que acordar cómo la vamos a financiar a la educación, cómo vamos a lograr hacer que la educación sea un lugar respetable. ¿Cómo puede ser la educación argentina un lugar respetable, un lugar que pueda contener si después no tenemos lugares que puedan tener a chicos con menos de 20 grados, porque no pueden ir porque no tienen calefacción? Estamos empezando a tener que debatir cosas que son cosas básicas que lamentablemente ya gran parte de Latinoamérica está empezando a saldar, y nosotros estamos como volviendo a tocar o a tener que tocar temas que ya habíamos superado ampliamente.